Con el 36% de las votaciones, Allende sale electo como presidente en las reñidas elecciones de 1970, ante el nuevamente postulado a la presidencia Jorge Alessandri y el nuevo postulado a la presidencia por el centro Radomiro Tomic. Al no haber una mayoría absoluta en el Congreso, este mismo debe ratificar las elecciones, debe decidir entre continuar con las ideas de un gobierno más benefactor y enfocado en la integración y redistribución de recursos en la sociedad, como lo venía haciendo el anteriormente presidente electo Eduardo Frei, o tener un cambio más radical volviendo a la privatización y libre mercado propuesto por Jorge Alessandri, donde luego de firmar y ratificar el Estatuto de Garantías Democráticas, con el fin de evitar abusos o nuevas dictaduras como la ocurrida en Cuba o la ocurrida en la Unión Soviética, Allende es nombrado nuevo presidente de la República. Desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, si prometo. De conformidad con lo resuelto por el Congreso Pleno, procedo a haceros entrega de la insignia del mando supremo de la nación. Así, con el documento ya firmado, Allende asume la presidencia el 4 de noviembre de 1970, siendo el primer presidente socialista elegido por la democracia. Era como una experiencia nueva que íbamos a tener como presidente del partido socialista. Dentro de su plan de gobierno, Allende pretendía aplicar el programa Vía Chilena Socialismo, respetando siempre la opinión del pueblo. Dentro de la economía, estatizó las principales empresas de la nación, como la empresa del cobre, llegando con esto a la llamada nacionalización del cobre, con el fin de aumentar los ingresos. Además, en conjunto del UP, se crearon las llamadas 40 medidas. En esta se buscaba una sociedad más justa e igualitaria, llegando con esto a un Estado benefactor. Dentro de las principales medidas encontramos el reparto de leche diaria a todos los niños del país, sin importar su condición social, la supresión de sueldos fabulosos, como lo venían haciendo los principales sueldos de los políticos y empresarios, la creación de la gran cantidad de viviendas sociales para el sueño de la vivienda digna, entre otras cosas. En el primer año de gobierno, la economía tuvo un gran auge, por lo que además hubo un gran aumento de sueldos en todo el país. Este plan de gobierno fue apoyado por la mayoría del sector popular, pero lamentablemente este no duró mucho. Luego de su primer año comenzó la denominada crisis, en la cual vimos un gran desabastecimiento de bienes de consumo básicos, como el pan, harina, huevos, etc. Horas para el sol ahí esperando para comprarse un pollo, un kilo de arroz, un litro de aceite, había que andar corriendo. Pongamos, se vendía un producto, pongamos en esta almacén y más allá con los otros almacenes estaban vendiendo otro producto. Entonces ahí la gente había que andar casi corriendo para ganarse y tocar cosas para alimentarse, si estaba todo escaso. Se vivió fuerte. Yo era pequeño, me tocaba hacer cola para todo. No había nada, donde un día para otro, donde cuando tú vas a un negocio y ves que tienes y que tu señora que tú conoces en la esquina tiene de todo y varias marcas, y de noche a mañana cuando quedó esto empezó el acaparamiento. La gente empezó a guardar la comida y todo lo que se vendía. Entonces tú ibas al otro día a comprar y ya no te extrañaba que no diera nada en un negocio que estaba completamente lleno. Entonces, y empezamos, no, que no hay, empezamos con el mercado negro y empezamos a vender por abajo, y que tenías que tener tu famosa tarjeta HAP, y que para tener la tarjeta HAP tenías que ser amigo de alguien, para que puedan convidarte medio litro de aceite, un cuarto de harina, porque hoy por hoy, ¿quién compra un medio litro de aceite o un cuarto de harina? Nadie aquí en Chile. Tú comprabas un cuarto de harina, comprabas y no estaba aceite. Donde para comprar pan, para el pan le echáis, y me acuerdo le echábamos comino con sal. Todo esto debido a la gran demanda que se generó por el retiro del interés capital de Estados Unidos y por el paro de camioneros llevado a cabo por la CIA, por lo que se generó un gran descontento en la sociedad debido a las grandes filas y manifestaciones por estos productos, llegando a la abertura del llamado mercado negro, donde se revendían principalmente los productos, llegando a ser vendidos hasta el doble del precio inicial. Tras esto, surge en el país una gran protesta,
denominada Los Cacerolazos. Este consistió básicamente en ir en contra del gobierno de la Unidad Popular, dirigido por Salvador Allende, por el desabastecimiento de productos que se vivían en la época. Convocadas de boca en boca al caer la noche, en los barrios más acomodados de Santiago, mujeres y niños salían a los balcones de sus departamentos y a los jardines de sus casas para hacer sonar sus cacerolas. No, yo no participé en eso porque, como le digo, estaba haciendo el servicio militar en ese año. En estos tiempos se vivió un verdadero caos en la sociedad, entre las distintas oposiciones como el MIR, Patria y Libertad, revolucionarios, entre otros. Tras el reciente atentado y asesinato en contra del general René Schneider llevado a cabo por la CIA, Allende decide incorporar al general Carlos Prat como ministro del Interior para mantener la seguridad del Estado. Tras el gran caos, la oposición esperaba destituir al presidente Allende a través de una acusación constitucional, pero esta no alcanzó la mayoría necesaria de 2/3. Si comprendemos que en esta hora lo primordial, lo básico, es afianzar el gobierno en lo político y conquistar los instrumentos, haciendo que haya permeabilidad institucional para que entiendan los opositores que no pueden negarle a un gobierno lo esencial para poder vivir en defensa de Chile frente a una realidad económica que no emana de los errores cometidos por nosotros, sin negar lo que hayamos cometido, sino que son los factores internacionales y nacionales que pesan, sobre todo cuando un gobierno como el nuestro se enfrenta con el imperialismo y con la oligarquía terrateniente bancaria feudal. Los señores diputados que rechacen la proposición les ruego levantar la mano. Por lo que Allende continúa en el Ejecutivo. Luego de lo transcurrido, el 29 de junio de 1973 se produce el primer intento de golpe de Estado denominado Tanquetazo, pero esto no tuvo éxito debido a que no tuvo la adhesión necesaria del ejército. El 23 de agosto de 1973, Carlos Prat renuncia a su cargo, esto debido a que ya se venía gestando un posible golpe de Estado, por lo que recomienda a Augusto Pinochet como jefe del ejército, ya que este era un militar constitucional. Luego de que Pinochet fuera nombrado nuevo jefe del ejército, comenzó a organizarse el denominado golpe de Estado, para sacar de una vez a Salvador Allende para terminar con la crisis que vivía en ese entonces el país. El 11 de septiembre de 1973, a las 6 a.m., se conformó en Valparaíso una junta militar, reagrupando a las distintas fuerzas armadas, entre ellas la Marina, Carabineros, Fuerza Aérea y militares, para luego ir todos en conjunto a La Moneda y derrocar de una vez al presidente marxista, socialista, Salvador Allende. A las 9 a.m., las Fuerzas Armadas dan aviso a Allende de las últimas oportunidades de salir de La Moneda. De lo contrario, sería bombardeado y asesinado, pero ante todo pronóstico, Allende decía quedarse a defender hasta el último momento su puesto como presidente de la República, respetando siempre la voluntad del pueblo. Me voy a dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporaciones. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, todo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Por lo que, a las 11 a.m., comienza un intenso bombardeo a La Moneda, donde luego de un tiempo Salvador Allende se encontraba muerto producto de suicidio, aunque distintas fuentes aseguran que realmente fue asesinado, por lo que desde ese día las Fuerzas Armadas se toman el poder. Del punto de vista de si uno lee la historia, en ese momento había un conflicto interno. Entonces, hay relatos de personas que tuvieron que, inclusive, fueron a los cuarteles, por favor salieran. Entonces, ahora después
una vez que tiramos la piedra, escondemos la mano, claro, no, que yo nunca fui. Pero hay relatos que gente que fue y fueron al regimiento, que por favor salieran los militares a la calle. Y como les decía, el militar no estaba hecho para el conflicto interno. Pero si no se actuaba en ese momento, habríamos tenido una guerra interna así. Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Aparte de revertir la crisis social y económica generada por Allende, debía revertir la agitada situación social que existía en el momento. Debía cambiar una sociedad que anteriormente se había visto involucrada en la elección democrática del primer presidente socialista en el mundo, por lo que tuvo que aplicar a lo largo de 17 años un estricto régimen militar a través de la mano dura y la reestructuración de un nuevo Chile. La incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Al tiempo de haber ocurrido el golpe, en el Congreso se forma una junta militar para deliberar los distintos poderes, tanto judiciales, legislativos y ejecutivos, llegando al consenso de Pinochet como nuevo presidente de la República, jefe supremo y jefe del ejército, mientras que el dictador general de Carabineros, César Mendoza, el general o jefe de la Marina, José Toribio Merino, y el general de la Armada, Gustavo Ley, compartieron en conjunto el poder legislativo del Estado. Luego de deliberar los cargos políticos, se comienza a gobernar a través de decretos, ya que estos pueden modificar y cambiar fácilmente a su conveniencia. En este periodo, los cargos públicos pasaron de estar indefinidos a interinos, lo que significaba que muchos de los puestos de trabajo de la gente eran solo momentáneos, mientras el Estado buscaba nuevas personas, dejando en este periodo a mucha cantidad de gente cesante y hasta la mismísima situación de calle. Como una de las primeras medidas, Pinochet declaró el toque de queda a la nación, hecho que se declara en situaciones excepcionales que atentaran contra la seguridad y estabilidad del Estado. Si no se le pone en ese momento, si no se le ponía un toque de queda, un tope que la gente circular, la gente podía seguir haciendo cosas desmanes. Si para eso es un toque de queda, para que la gente tenga libertad de hacer cosas o seguir robando o de seguir saltando. Entonces, el control, ¿quién lo tiene? Lo tiene la policía y los militares en ese momento. Por eso que hay un toque de queda. Llegando a fiscalizar con armamento y pelotón en las calles de la mayoría de las ciudades. Otra de las medidas excepcionales impuestas por Pinochet fue el estado de sitio en conjunto con la ley marcial. Ambos entregaban facultades exclusivas a las Fuerzas Armadas, llegando a no respetar la Constitución con el afán de mantener la paz, seguridad y estabilidad del Estado. La dictadura militar confió el manejo económico a unos jóvenes egresados de Economía en la Universidad Católica de Chile, la mayoría con posgrado en la Universidad de Chicago, universidad con quien había un convenio de colaboración y becas para estudiar allí. De aquí vendría el apelativo por los que fueron conocidos como los Chicago Boys, los cuales impartieron las ideas de liberar el mercado en Chile propuestas por el economista estadounidense Milton Friedman, por lo que lamentablemente esta idea de liberar el mercado luego de las recientes estatizaciones hechas por Allende no hicieron más que continuar con la inflación que llegó a rondar en los 300% el gasto público. Seguía alto y el precio del cobre desplomaba a la baja en abril de 1974. La inflación había alcanzado incluso un 746,2%. Aparte de seguir con la inflación, esta idea de liberar el mercado no hizo más que aumentar la brecha entre la clase alta y los sectores postergados, aumentando así un alto índice la pobreza. Durante el régimen se vivió un periodo lleno de angustia y miedo en la sociedad, producto de las numerosas personas desaparecidas, la supresión, seguimiento y allanamientos y las numerosas violaciones de los derechos humanos practicadas por las Fuerzas Armadas, por la excepcional facultad que le entregaba a las mismas la ley marcial. Todo esto fue con el fin de derrocar de una vez por todas la ideología marxista y socialista aún presente en la sociedad, a través del miedo y poder impuesto por el Estado para evitar que haya una posible revolución contra los mismos. Es necesario de tomar tantos detenidos y tanta gente cuide desaparecida
harta. Y eso yo pienso a mí que no haya necesidad de hacer tanta maldad. Todas las personas que fueran vistas involucradas, aunque fuera lo más mínimo con respecto al socialismo, eran capturadas y trasladadas en su mayor parte al Estadio Nacional de Fútbol. Este funcionó durante un tiempo como campo de concentración de más de 40.000 personas, de acuerdo a testimonios de sobrevivientes recogidos por esta institución humanitaria. En el estadio se cometieron torturas y amagos de fusilamiento contra los detenidos. Además, personas encapuchadas se paseaban entre los prisioneros delatando a los militantes de partidos de izquierda que eran perseguidos por la dictadura. Algunos de ellos fueron fusilados en el mismo recinto y otros llevados a lugares desconocidos y ejecutados. Dentro de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de 1974, tocaba realizar en este estadio el partido de fútbol entre Chile y la Unión Soviética. El equipo chileno consiguió un empate en la ciudad de Moscú. Sin embargo, el equipo soviético se negó a jugar en el Estadio Nacional por el hecho de haber sido usado como un campo de concentración. Esto le costó a la Unión Soviética su participación en el Mundial. Actualmente nos encontramos en el principal centro de detención ubicado en San Fernando, principalmente el Regimiento de Infantería número 19 de Colchagua. Aquí fueron detenidos miles de personas por el mero hecho de apoyar el gobierno de Allende. Bueno, tal como vendría siendo la Colonia Dignidad o la comisaría de San Fernando. O el Estado Nacional también podría ser. Exactamente. Esto fue un hecho muy importante en Chile. Un ejemplo de la supresión de ideas y libre pensamiento se vivió en la Teletón de 1985 con el tan aclamado y polémico grupo de rock pop Los Prisioneros. La música pop se hace presente en la sexta Teletón. Con este aplauso aprovechamos de recibir al grupo Los Prisioneros. Finalmente, su régimen finalizó tras la elección democrática del pueblo chileno mediante un plebiscito en 1988, para ponerle de una vez fin al gobierno del general Augusto Pinochet. Esta fue una de las decisiones más importantes para la historia de Chile, ya que marcó la vuelta de la democracia tras 17 años de férrea dictadura. El plebiscito se dio en una época convulsa para el país, ya que la constante violación de derechos humanos, la persecución política y la crisis económica durante el régimen militar desembocó en una serie de manifestaciones y un gran descontento popular. Esto se tradujo en un ataque contra Pinochet conocido como el Cajón del Maipo en 1986 para intentar terminar con su vida y dictadura, pero finalmente muere en el año 2006 por un infarto agudo de miocardio.